Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Aprovechamos, como es costumbre, a saludar a la gente de Radio Francia Internacional que nos toma desde París, en Francia, a la gente de La Voz de América que nos toma desde Washington, en los Estados Unidos, a la Deutsche Welle que nos toma desde Berlín, Alemania, a Radio Mercosur que nos toma en el cono sur de América Latina, a Radio Colonia que nos toma con la conducción de Enrique Llamas de Madariaga todos los días desde Punta del Este, Uruguay, a Radio Nova Internacional de la mano de Magali Aguilera, Radio Vaticano, todos los días a las 10 de la mañana sintonizamos en vivo y en directo con la actualidad de nuestro querido Papa Francisco. Y también saludamos cordialmente a la gente de Radio Naciones Unidas que gentilmente toman nuestra transmisión. Quiero decir que también esto sale en vivo y en directo por Radio Miami Internacional. A todo esto, quiero contarles que el 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, fue una fecha que tiene un símbolo muy importante, ¿no? Fue determinada por las Naciones Unidas y es un día que necesitamos los periodistas para mostrarle al mundo cómo trabajamos, en qué situaciones trabajamos muchos que incluso pagan con su vida su misión de informar, ¿no? Todo esto tiene un motivo más triste todavía, la impunidad con que suceden estas cosas. Este Día Internacional fue proclamado precisamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses en Mali allá por el 2 de noviembre del 2013. Los datos son escalofriantes. Más de 700 periodistas han resultado muertos en los últimos 10 años, uno cada 5 días. Y esto simplemente por llevar al público, a usted, que gentilmente está viendo nuestra transmisión, noticias e información. Solo uno de cada 7 asesinados de periodistas es resuelto y menos del 10% son investigados plenamente. La situación es grave. Por eso estamos en conversación, en contacto con el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, nuestro amigo Ricardo Trotti. Ricardo, un gusto de saludarte y darte la bienvenida a TV Radio Miami. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Agustín. Siempre un placer estar contigo, con todas las radioemisoras que te acompañan y con toda tu gran audiencia aquí de Miami Internacional. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es escalofriante la suma de datos que uno puede hilvanar y transmitir, ¿no? Y realmente impresiona. A mí me agarra un cosquilleo de esos que no puedo explicar. ¿Cómo están viendo toda esta situación ustedes desde la CIP? Bueno, realmente con un grado de preocupación que lamentablemente va en aumento, no desciende. Este año han sido asesinados 16 periodistas en América Latina desde lo que va de enero del 2015. Es una cifra escalofriante que marca cierto retroceso en temas de la lucha que veníamos sosteniendo en contra de la violencia o crímenes en contra de periodistas. Así que yo diría que estamos en un momento de gravedad, de retroceso en materia de libertad de prensa, y estamos tratando de presionar a los gobiernos para que sigan dando recursos económicos, técnicos, a los sistemas de protección que en algunos países se han creado para luchar justamente contra este flagelo en contra de la libertad de prensa. Y muy especialmente con el tema que vos bien has dicho,
respecto a un alto índice de impunidad, que si bien se registran también en otros crímenes en contra de la población en general o en el contexto general, tienen una gravedad importante cuando se trata de periodistas, por cuanto van directamente a socavar la libertad de prensa y por ende la democracia en cada uno de nuestros países. Hay muchas formas de organizaciones que proclaman esta situación, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Mundial de Periodistas calificó a Cuba como el país con menos libertad de expresión en el continente americano. Pero evidentemente no nos podemos quedar en Cuba. México, Brasil, Honduras, Colombia y tantos otros países están en esa tremenda lista donde se asesina impunemente a los periodistas. Sí, yo creo que el tema principal o de los países principales siempre se considera México por razones que tienen que ver con el narcotráfico y con el crimen organizado. También Brasil es un país que ha venido escalando en materia de violencia, tal vez no tanto por el tema de narcotráfico como sí de otras vertientes del crimen organizado que tiene que ver con la explotación ilegal de bosques o la trata de personas o el tema de ocupación de tierras. Y en muchos otros países también como Perú, Haití, República Dominicana, donde hay realmente una particularidad y unas diferencias con otras partes del mundo donde son asesinados periodistas, de estas estadísticas que estuvo dando la ONU y la UNESCO, que tienen que ver más que todo con periodistas que son asesinados en la cobertura de conflictos bélicos o conflictos económicos, conflictos sociales alrededor de todo el mundo, particularmente en estos momentos en lugares como Siria, todo el tema de refugiados, o anteriormente como fue en la guerra de Irak, de Afganistán, etc. En Latinoamérica tiene una particularidad especial que tiene que ver con represalias que toman grupos de poder, ya sea de crimen organizado, grupos paraestatales, o de guerrillas, o también grupos mafiosos en contra de los periodistas, pero prácticamente no se da por el tema de la cobertura, sino por represalias, muchas veces de lo que los periodistas estaban opinando o cubriendo sobre temas especiales, ¿no? Más que todo sobre un trabajo que venían haciendo en materia investigativa. Y otra particularidad, Agustín, es que la mayoría de los crímenes son cometidos en el interior de los países, donde casi todos los países de América Latina y de países subdesarrollados en otras partes del mundo giran muy alrededor de las capitales, y ahí, digamos, los periodistas están a mayor cubierto que en el interior de los países, donde están más despojados de temas profesionales, donde los poderes judiciales son mucho más sumisos al poder político o están totalmente infiltrados también por el crimen organizado. Ricardo, muchas veces te habrán preguntado lo que uno se reitera, porque el tema siempre es el mismo, ¿no? Seguramente tienes identificado cuáles son los factores que inciden en este tema de atentado contra los periodistas. Recién hablabas del narcotráfico, hablabas de la guerrilla. También hay que recordar que muchos gobiernos tienen actitudes provocativas para precisamente incitar a la violencia contra los periodistas y contra los medios de comunicación. Exactamente, yo creo que es un buen punto porque lamentablemente en muchos países del continente se está abusando de un discurso político agresivo, no solamente en contra de los periodistas, también en contra de la oposición, y esto que se desarrolla a través de campañas o cadenas nacionales sistemáticas para desprestigiar a los periodistas, como el caso del presidente Rafael Correa, que lo hace habitualmente, incluso en su espacio sabatino de radio y televisión, donde tienen un lugar muy especial para destacar a los periodistas que no se han comportado, según él, bien con el gobierno durante la semana, son totalmente denigrados, desprestigiados, calumniados. Y obviamente este tipo de discurso casi siempre termina incentivando
a los violentos, a aquellos más papistas que el Papa, que tratando de congeniarse o congraciarse con el poder, tratan de ser un brazo armado de las propias palabras que emite un presidente. Así que estamos en un momento donde estos incentivos a los violentos se ha incrementado por parte de los jefes de Estado, ¿no? Así que es un tema de mayor preocupación que justamente va en contra de todo precepto que está establecido en la Constitución de cada uno de los países. Eh, las leyes, las leyes. Me imagino que ustedes trabajan mucho en impulsar a los organismos internacionales a que apliquen leyes más efectivas, que tengan el eco de una condena. ¿Qué han logrado? Bueno, mira, no solamente, digo, muchas veces se nos reclama a todas las agrupaciones que nos dedicamos a la defensa de la libertad de expresión o la libertad de prensa, de no mostrar herramientas concretas, especialmente porque trabajamos con un derecho humano que para muchos a veces termina siendo demasiado abstracto. Y yo diría que hacemos igualmente varias cosas que no se consideran que son trabajos muy importantes. Primero, yo diría que asociaciones como la nuestra y como todas las demás que se dedican a la libertad de prensa tienen un trabajo sistemático, periódico y constante en materia de denuncia. Yo creo que es algo muy importante que no hay que dejar de pasar de lado, porque incrementar o generar esa cultura de la denuncia es la que finalmente pueda llevar a un gobierno, a la propia sociedad, a crear anticuerpos. Y recordemos que hubo momentos en que muchas asociaciones, por algunas circunstancias, o medios de comunicación, o periodistas, o la gente en sí misma, por un contexto de censura y de dictaduras, tuvo que llamarse al silencio, se autocensuró, y algo que después con el tiempo los propios gobiernos o las propias asociaciones criticaban aquellos silencios. Entonces, mantener la cultura de la denuncia es parte del fomento de los derechos humanos. Eso es primero. Segundo, como institución nosotros hemos, como bien dices, hemos trabajado a la par, y también no tan a la par, pero sí presionando a varios gobiernos para que pudieran dictar medidas especiales para combatir la impunidad. Por ejemplo, con el gobierno de Colombia hemos logrado que se incremente el número de años de una persona pueda ser encarcelada cuando es detectada o identificada o acusada o procesada como un criminal de periodistas. También hemos logrado que se reduzca o que se saque totalmente el statute of limitations, no me acuerdo bien ahora en español, la prescripción de los crímenes, para que no los crímenes contra periodistas no prescriban. En algunos estados hemos logrado eso, en otros estados o en otros gobiernos como México hemos logrado que los crímenes sean investigados a nivel federal, que no sea un problema de estado, porque estábamos viendo que justamente en algunos estados había más corrupción que otra, o el Poder Judicial no tenía tanto poder como para ocultar crímenes contra periodistas. Hemos logrado también que se decreten fiscalías especiales, por ejemplo en Guatemala, en Honduras, en México, fiscalías especiales para investigar periodistas. Y a nivel internacional hemos trabajado muchísimo con la UNESCO, con la ONU, como por ejemplo para que se logre esta resolución del 2 de noviembre, como también hemos logrado otras resoluciones anteriores que tienen que ver desde 1997 en la UNESCO, con unas resoluciones que obligaban a los estados a reconocer que el crimen contra los periodistas era un crimen en contra de la democracia, y se pedía exclusivamente en aquella época mayor investigación sobre este tipo de crímenes. Y también logramos introducir 29 casos, 29 investigaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de casos que hemos investigado nosotros hace muchos años y que seguimos investigando,
particularmente aquellos casos donde detectamos que los estados no pudieron administrar justicia. Y tuvimos la gran, yo diría sorpresa, aunque no lo llamaría sorpresa porque se trató de un trabajo que hicimos desde hace más de 15 años, de un crimen que fue cometido hace 17 y que podría prescribir en Colombia dentro de 3 años, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de nuestro trabajo, nuestra denuncia y la presentación e investigación de nuestro caso, que incluso ha llevado que nosotros nos presentemos ante el gobierno de Colombia en 9 ocasiones con delegaciones internacionales para luchar por este y otros casos, haya sido la semana pasada remitido por parte de la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un caso inédito, algo que nunca había ocurrido, y creo que lo más importante de esto es que realmente si se va a terminar resolviendo a favor de la injusticia que se cometió en este caso por haberlo dejado en impunidad tanto tiempo de parte del gobierno de Colombia, va a crear precedentes muy importantes para seguir luchando por otros crímenes que todavía siguen impunes. Y yo diría, más que todo, impunidad a veces lamentablemente es una palabra que se queda corta, porque la impunidad obedece a la falta de justicia, pero también muchos de estos crímenes impunes han quedado totalmente en el olvido, tanto de la comunidad misma de periodistas locales como de la comunidad internacional. El trabajo nuestro ha ayudado para que muchos de estos casos haya sido revitalizado, y justamente lo que ha pedido ahora en el caso de Nelson Carvajal, algo que habíamos conseguido también en el caso de Irma Flacker de Guatemala, una periodista que desapareció y no dejó rastro en 1980, desde 1980, que pudiéramos lograr una solución amistosa con el gobierno de Guatemala y se hayan dado varios pasos que han beneficiado a los familiares de las víctimas, porque el Estado les ha tenido que resarcir económicamente, se ha generado una nueva investigación, se han creado becas de estudio en nombre de la víctima, etcétera, etcétera. Así que esperemos que el próximo paso que haya en la Corte Interamericana con este caso, que estamos por empezar a litigar ya pronto, termine arrojando justicia, un poco de luz sobre el problema de los crímenes contra periodistas, pero sobre todo, y lo más importante, que la justicia recaiga sobre varios de los familiares de la víctima de Nelson Carvajal, que después de haber denunciado esto tuvieron que salir al exilio o se autoexiliaron fuera de Colombia, obviamente, para evitar ser también ellos violentados, ¿no? Así que creo que es un paso importante en contra de la impunidad. Ahora, es realmente loable la actividad que ustedes desarrollan, también otras entidades, como por ejemplo Reporteros Sin Fronteras y tantas Seguro. otras, ¿no? Pero qué importante es haber acudido a la Corte Penal Internacional y que la Corte dé lugar a que se traten estos temas. Pero no solo cuando los periodistas son asesinados impunemente, como lo que venimos hablando. Hay muchos periodistas que han sido, de alguna manera presionados de tal forma que tuvieron que abandonar su país, su familia, sus bienes y recluirse en países que los recibió, donde evidentemente no están en lo suyo, no están en su país haciendo Totalmente. lo que tienen que hacer. Y otro de los aspectos es, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, como sucede también en otros países, donde el gobierno los presiona vía la pauta publicitaria a abandonar sus espacios de expresión, y a tantos medios que también los ahogan para que no puedan emitir su opinión. Esto también me imagino que multiplica y por varias veces a los periodistas asesinados, ¿no? Y eso también Sí. debería no quedar impune. No, totalmente, totalmente. Mira, primero, Agustín, para redondear el otro concepto que muy bien explicabas vos de periodistas que tienen que salir al exilio o son refugiados de otros países, también hay que rescatar como algo muy positivo que hay leyes en América Latina, como no las había antes, que favorecen una protección, una seguridad de los periodistas cada vez que ellos denuncian, como por ejemplo la ley que se utiliza mucho por los periodistas en Colombia, de cuando denuncian algo, el Estado y organizaciones civiles los pueden
defender. También hay que rescatar en este asunto que hay países como Perú, que ha recibido algunos refugiados de Colombia, algunos periodistas. Sobre todo yo destacaría mucho la importancia que ha tenido el gobierno de Canadá para recibir periodistas de todas las latitudes, principalmente de América Latina, se han sentido agobiados por la violencia y el terror, y también de Estados Unidos, obviamente, donde muchos de nuestros colegas han venido y han pedido el auxilio de las autoridades en materia de asilo político, lo que ha beneficiado a muchos periodistas. Así que siempre hay naciones y estados que se preocupan por el bienestar de los periodistas, y eso es bueno rescatarlo. Sobre lo otro que decías, me parece que es muy importante destacar que el problema de la violencia o la violencia física, no es el único problema que enfrentamos en la comunidad periodística o la gente que se dedica profesionalmente al tema de la libertad de expresión. Lo que has mencionado vos tiene ribetes muy importantes de la asfixia económica y la búsqueda de la competencia desleal que provocan algunos gobiernos tratando de incentivar a medios amigos y castigando a medios que no son, o que son independientes y son críticos, o que el gobierno, por ser críticos o independientes, los considera de oposición, los lleva al marco de la política, ¿no? Así que yo creo que eso es también importante rescatar, que en América Latina y particularmente en Argentina es un tema que venimos debatiendo muchísimo. Es algo que incluso la propia Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional, y es un tema que debe resarcir a algunos medios que estaban peleando algunos de estos problemas, como el caso de Río Negro, del diario de Río Negro, y también como el caso de la editorial Perfil. Pero también es un tema que agobia a muchísimos medios, tanto de Buenos Aires como de toda la Argentina, ¿no? Así que estamos conscientes, este es un tema que la CIP lo tiene continuamente dentro de lo que es su agenda pública como parte de la libertad de prensa, un tema que está muy explícito en la declaración de Chapultepec, y que sin dudas y sin ambages la CIP lo ha declarado de corrupción directamente, ¿no? Precisamente hay otro aspecto, para ir cerrando, que tiene que ver con aquello que ni siquiera se denuncia, ¿no? Que por alguna razón no aparece en los registros de desaparecidos, de asesinados o presionados para que abandonen el país o para que abandonen su actividad de periodistas. Precisamente en México, conmemorando este día tan especial del Día Internacional para poner fin a la inmunidad de los crímenes contra periodistas del 2 de noviembre, el señor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo saber que precisamente hay una gran cantidad de agresiones contra los periodistas que no se denuncian formalmente debido a la falta de confianza en la gestión de las autoridades correspondientes. Y hizo constancia además que México es el país donde el ejercicio del periodismo se realiza con mayor riesgo para la integridad de los comunicadores en el continente americano. Si bien México será el país donde más difícil es ejercer el periodismo, no es tan distante de los otros, ¿no?, que también están luchando contra el mismo problema y en forma grave. Sí, yo creo que es excelente el punto, porque hasta ahora, Agustín, estábamos hablando de las causas de la violencia y las causas de la impunidad. Lo que vos apuntas es lo que has visto en México y que me estás contando, justamente apunta a algo más perverso, que son las consecuencias de la impunidad. Las consecuencias de la impunidad invitan a que los periodistas se autocensuren, no solamente a nivel informativo, sino a denunciar por la falta de confianza ante las autoridades. Justamente eso es lo que genera la impunidad, y es lo que genera en todos los campos, ¿no? A mayor impunidad, menores denuncias, y ante menores denuncias, menos justicia. Esto equivale a estar elaborando, a estar traficando todo el día dentro de un círculo vicioso que se retroalimenta y se agrava con el tiempo. Hasta que en América Latina o en algunos países no haya poderes judiciales no tan sometidos a la política, que no sean sumisos, que haya poderes judiciales independientes,
pero también donde los presupuestos a nivel estatal, a nivel anual, puedan ser con mayores ingresos para la justicia en materia técnica, en materia humana, en materia económica, va a ayudar para que se pueda hacer más eficiente. Sin eficiencia de la justicia, se reverdece este clima de impunidad y con ende merma la denuncia. Así que estamos ante cuando yo decía al principio que estamos frente a un problema grave, cuando uno toma toda América Latina y mira nada más que las estadísticas, puede aparentar que uno esté hablando en cuestiones abstractas, pero cuando uno toma el problema de la justicia, de la falta de denuncia, periodistas que tienen que ir continuamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no confían en la justicia local, estamos ante un problema grave, ¿no? Claro que sí. Bueno, primero que nada, Ricardo, te tengo que agradecer en lo personal tu generosidad de atender a TV Radio Miami y todas las emisoras que nos acompañan. Y segundo, por extensión, a la Sociedad Interamericana de Prensa, que vienen trabajando desde hace muchos años. Creo que empezaron a trabajar registrando oficialmente el asesinato contra periodistas desde 1988. Lo leí en la página de la CIP. Realmente son muchos años de trabajo. Me imagino que tendrán una lista lamentablemente larga, ¿no? Así es. Lamentablemente tenemos casi, desde aquella época, 500 periodistas asesinados. Los esfuerzos que hemos hecho a nivel de estas investigaciones que te he mencionado antes, también con campañas públicas para crear cultura y conciencia, han sido realmente importantes. Hemos tenido siempre el apoyo de la Fundación Knight, una fundación local. Hemos ayudado a otras organizaciones, tanto en Europa como en Asia, a establecer sistemas anti-impunidad como los teníamos acá nosotros antes en nuestro programa. Así que creo que hemos utilizado los recursos que se nos dieron de una forma eficiente. Lamentablemente no son recursos que pueden permitir comprar vidas, porque eso ya depende de otras cosas que se manejan muy mal en los estados. Tiene que ver también con una política de inseguridad pública que hay en la mayoría de los países latinoamericanos y que está creciendo debido al crimen organizado, básicamente, y a la falta de reacción de las autoridades a considerar que algunos temas como el narcotráfico son importantes y que hay que trabajarlos con mayor seriedad, como estuvo pidiendo, por ejemplo, la Corte Suprema Argentina y la Iglesia Católica Argentina al gobierno actual, ¿no? Es decir, hay unas ciertas deudas pendientes para manejar el crecimiento del narcotráfico y no mirar hacia otro lado. Y yo creo que estamos pagando las consecuencias de todo un clima político polarizado, enrarecido, en que todo el mundo se culpa unos con otros para disipar o para disfrazar las propias culpas ajenas. Así que estamos en un problema. La libertad de expresión y la libertad de prensa son parte de ese problema. No estamos diciendo que somos sapos de otros pozos y que debemos los periodistas gozar de privilegio, pero ciertamente sabemos que cuando no hay libertad de prensa y no hay libertad de expresión, todas las demás libertades pueden ser pisoteadas con mayor facilidad. Por eso insistimos tanto que mantener un clima de libertad de prensa ayuda e incentiva que las demás libertades de una democracia puedan fortalecerse. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted. Y felicitaciones a la Sociedad Interamericana de Prensa, como tantas organizaciones que luchan contra este flagelo, que han ratificado el compromiso contra la impunidad. Este 2 de noviembre, como todos los 2 de noviembre de cada año, celebraremos, es una forma de decir, el fin de la impunidad en crímenes contra los periodistas. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por estos minutos, Ricardo. Muchísimas gracias, Agustín. Siempre un placer estar contigo. Encantado. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.